Muchísimas gracias, muchas gracias por seguir aquí y nos quedan estos dos panelistas excepcionales, porque cuando pensamos en salud pensamos que no podemos mirarlo fragmentadamente, tenemos que pensar en un contexto de protecciones sociales y nos acompañan acá los compañeros que nos van a ayudar a reflexionar desde una perspectiva local y también regional. Nuestra primera panelista es la doctora Estela Maris García, trabajadora social a nivel de grado y posgrado, docente, investigadora en temas de políticas sociales, tiene formación sociohistórica del Paraguay y en intervención en el campo de lo social. Es coordinadora de la Maestría de Políticas Sociales en la FACSO. Recientemente publicó un libro que trata de manera sistemática la cuestión social histórica en el Paraguay, llamado Bases para un análisis del origen del trabajo social en Paraguay, y que lo pueden conseguir aquí, creo que lo estaba ofertando para poder tenerlo, cuyo aporte es muy importante para la producción de investigaciones sociales en nuestro país. Bueno, primeramente quiero agradecer muchísimo a los compañeros y compañeras de Alames por haberme invitado a conversar un poco juntos y juntas. Acá no hay quien sabe más y quien sabe menos. Voy a plantear algunas ideas para problematizar y después conversar más juntos y juntas. Sobre la protección social en Paraguay. Siguiente. Bueno, lo más importante de los temas que hoy hablamos es que se nos presenta de manera muy fragmentada y se nos presenta por pedazos y queda desdibujada la relación que existe entre la política económica, la política social, el modelo de desarrollo y la democracia. Respecto a la economía persiste una idea de crecimiento. Esta idea que hace 3 décadas nos planteaban como la panacea. Si hay crecimiento económico, va a haber recursos, va a haber presupuestos, va a haber manera de responder a los problemas de la salud, a todos los problemas sociales. Entonces, en realidad persiste esa lógica. Cada vez que se convoca la idea de crecimiento económico persiste. Y hoy queda muy claro que crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo social. Al contrario, nosotros tuvimos años de mucho crecimiento y también creció la brecha entre ricos y pobres porque no se produjo esto que la teoría del chorreo o la teoría del derrame prometía, que de alguna manera el crecimiento económico iba a derramarse sobre toda la población. Entonces, digamos, hay comprobación fáctica de que esa es una teoría que no resulta para dar respuesta a los problemas sociales, pero persiste en la lógica de las políticas en Paraguay y hay todo el tiempo un incentivo al crecimiento económico. Pero no es apenas eso. Se presenta la política social separada de la política económica y les voy a plantear como un pequeño desafío. Cuando tengan tiempo y puedan mirar internet, busquen sobre la protección social en Paraguay. La protección social en Paraguay en ningún momento realiza algún planteamiento sobre cuál es el modelo económico que va a contribuir para la protección social en Paraguay. Al contrario, la protección social en Paraguay se comienza a plantear por primera vez en la agenda pública en el año 2004, como respuesta a recomendaciones del Consenso de Washington. Por tanto, la protección social es planteada como los programas de combate a la pobreza, concretamente los programas de transferencia monetaria. ¿Qué significa eso? Que la protección social, que en los libros significa la suma de asistencia social, salud pública universal y seguridad social, algo que es súper complejo. En la teoría, en Paraguay se presenta súper reducido, se presenta como programas de combate a la pobreza, específicamente con los programas como Tecoponá, Abrazo y más tarde la pensión del adulto mayor. Programas importantes que tienen su respuesta, pero ¿cómo puede ser la equivalencia a algo tan mínimo cuando la teoría, el mundo científico, los debates, autores muy diversos que trabajan el tema protección social, como por ejemplo Mesa Lagos, Fernando Filgueira, Julia Martínez Franzoni, en fin, hay una serie de autores clásicos. Los clásicos son esos inevitables, esos que nos dicen que es la suma de una conjunción de respuestas. Entonces, por una parte eso. Por otra parte, Paraguay, como plantea la protección social, como estos programas de combate a la pobreza exclusivamente
destinada a extremos pobres, porque a todo esto son programas hiperfocalizados, no realiza un planteamiento. Los extremos pobres, al ingresar al programa, tienen que pasar por una serie de procesos, supuestamente para dejar de ser extremos pobres. Ser pobres sería así como, ¿verdad? Porque no son programas para pobres, sino para extremos pobres. Entonces, la hiperselección que se hace con el censo, hay mecanismos técnicos muy específicos. Mientras la gente que estaba en extrema pobreza pasa a ser pobre, hay otros pobres que van a caer, porque hay una economía que en realidad no acompaña el proceso del planteamiento de la protección social. Por otra parte, el modelo de democracia en Paraguay, que algunos autores van a llamar como más frágil, más suave, peculiar, cientistas políticos que dan caracterizaciones muy diversas, tampoco acompaña. Porque en realidad nosotros todo esto que hoy se planteó necesitamos hacer como con más fuerza, exigir la participación, denunciar, proponer. Entonces tenemos una protección social como muy residual, que además los que estamos en el ámbito académico, los que vivimos discutiendo el tema, tampoco hemos avanzado al punto de que se popularice la protección social. Entonces, en la agenda tan valiosa de lucha de los compañeros, de los movimientos sociales, aparece la salud, o sea, aparecen temas muy claves, también en pedazos, como entendemos la realidad, deseconomizados, y la protección social queda ya como que lo que se parece a la seguridad social, o bueno, un poco desdibujado. Entonces, es muy importante en ese sentido entender la protección social no como lo que la práctica nos muestra en Paraguay, sino como lo que el mundo científico nos plantea, la conjunción de respuesta a todas las demandas y necesidades de toda la población. Por tanto, no puede haber protección social solo para la extrema pobreza. También necesitamos respuesta para la pobreza, para los llamados nuevos pobres, la clase media que se precariza, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, eso. Como la protección social ingresa en Paraguay en el 2004 con este documento que era la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, que es un documento que resulta, como ya dije antes, de las recomendaciones del Consenso de Washington, todo su proceso de hiperselectividad hizo que hasta hoy sea muy baja la cobertura. Está destinada a las familias en extrema pobreza, pero hasta hoy hay familias en extrema pobreza que no ingresaron al programa. Entonces, un programa que tiene tantos años de implementación no justifica eso. Por otra, hay una serie de limitaciones, digamos, en su implementación. Implica un monto monetario supuestamente mensual, pero en la práctica se entrega a las familias cada 2 meses, por más de que sea equivalente a 2 meses, pero no les llega, digamos, de forma mensual. El monto es muy exiguo, no está acompañado de otras medidas, como por ejemplo, cobertura universal de salud, gratuidad, disponibilidad de todos los servicios que se dispone, todo lo que respecta a educación, porque buena parte de los temas de salud están en el campo de la educación, como por ejemplo la merienda escolar. O sea, hay un montón de que tampoco son respuestas efectivas hoy. Entonces es un programa muy fragmentado, no acompañado por el rol del Estado dando respuesta a otros problemas. Entonces la transferencia monetaria es como de muy bajo impacto, aparte de no acompañar la política económica paraguaya, que es bastante excluyente para ese sector. En Paraguay hay como les decía hace rato que un día curioseen el programa de protección social, el actual. Bueno, van a encontrar en internet Vamos, que fue lanzado el año pasado, las versiones anteriores, las revisiones que se hacen actualmente. En ningún momento cuál va a ser el plan económico que va a acompañar, eso van a encontrar. Entonces les desafío, porque ese es como un ejercicio para ver lo separado que se nos presenta. Esto no es apenas en los documentos oficiales, en el discurso de cualquiera de los actores de los 3 poderes del Estado tampoco se presenta, está deseconomizada la protección social. Entonces somos nosotros los que tenemos que llamar a la atención y preguntarle a las autoridades, ¿cuál es el modelo económico que acompaña, que incentiva, que se vincula con esta propuesta de protección social? ¿Quiénes no están protegidos dentro de esto? ¿Cuáles son los segmentos de la población que quedan fuera? ¿Cómo se piensa responder a ellos? Etcétera, etcétera.
En Paraguay está tan desdibujada la idea, no solo de protección social, sino de las políticas sociales, que se confunde políticas sociales con programas sociales. Entonces, ahí tenemos las políticas de tipo mucho más estructural, como la salud, la educación, la vivienda, el empleo, y después tenemos programas al interior. Ahí está como bastante desdibujado. Y entonces los programas se presentan más como respuestas focalizadas. Todas las respuestas focalizadas se presentan como meritocráticos. El pobre tiene que mostrar méritos, tiene que mostrar no solo ser pobre, sino ser extremo pobre para poder ingresar al programa. Con él hay una serie de dispositivos que se implementa por un periodo de tiempo, él tiene que mostrar, responder, porque aparte es así bien conductista, dirigido, ¿verdad? Tiene que responder a las pautas que en el diseño técnico aparece, porque están muy colocados tecnocráticamente como para después egresar, entre comillas, del programa. Cuando egresa del programa, se presupone que tiene condiciones para generar ingresos. Dejó de ser extremo pobre, es pobre, ingresa. Pero también esto no se corresponde con una política de empleo. Generalmente esta generación de ingresos tiene que ver con producción de algunos rubros, pequeños comercios, cuestiones que fluctúan mucho dependiendo de la coyuntura económica. Entonces, digamos, a grosso modo, no podemos hoy, si miramos los datos oficiales de Paraguay, hablar de una idea de protección social concebido como algo universal, involucrando estos tres ejes que los clásicos dicen que involucra la protección social: la salud pública, la seguridad social y la asistencia social. Siguiente. Bueno, la integralidad que nosotros proponemos abarca muchas esferas, por tanto, también hace falta tipologizar, o sea, no está. Pero tienen que haber tipologías para distintos segmentos poblacionales, para distintas necesidades y demandas sociales. Por ejemplo, se dice que Paraguay, a pesar de que se modifica el bono demográfico, tiene mayor cantidad de población joven. Sin embargo, hoy no tenemos suficientes políticas juveniles que se inscriban dentro de la protección social. Se dice que en los próximos años van a haber más personas dentro de la franja de la tercera edad. Sin embargo, tampoco no vemos que se perspective y que existan más respuestas de protección social para la tercera edad. Entonces, hay características que la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos hoy nos dice de Paraguay, pero las políticas sociales y en especial todo lo que entraría dentro de la protección social, que en realidad es todo, ¿verdad?, no se corresponde con estos datos, entre otros. Siguiente. Algunos insinúan, simplemente tomo un texto que hace poco fue publicado, pueden encontrar en internet, que es del CADET, que con estos programas focalizados, con la suma de la focalización, alguna vez se puede llegar a la universalidad. Ese es un mito también que probadamente, digamos, falló. O sea, hoy tenemos muchos programas hiperfocalizados, pero que en realidad su impacto no llega a representar ni el 50% de lo que cualquier diagnóstico de la encuesta permanente de hogares de 2016, que es la más reciente, o cualquier otro dato oficial muestra como tal. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los condicionamientos importantes a considerar dentro de lo que podría entenderse como un sistema de protección social? El contexto estructural y el conflicto distributivo. Siguiente. Y ahí conviene mirar estos tres actores que todo el tiempo están participando en la respuesta a la cuestión social. La cuestión social es una categoría como todas las categorías que estudiamos en construcción, no son acabadas, ¿verdad? Pero la cuestión social es la demanda, la necesidad, pero también es la disputa que subyace dentro de la sociedad ante problemas no respondidos. ¿Y quiénes son los actores que participan para buscar responder a esos problemas, a esas demandas, a esas necesidades? Por una parte, el Estado. Con todas las observaciones y críticas que hagamos, el Estado es un actor histórico obligado a dar respuesta a la cuestión social, pero hay un involucramiento muy fuerte del mercado. Siempre lo hubo, pero esto es mucho más fuerte después del consenso de Washington. Entonces,
digamos, todas las respuestas que provienen de las fundaciones, de otro tipo, hoy se habló de la filantropía, de la refilantropización de la pobreza acá. Entonces hay mucha respuesta desde el mercado, es innegable que está participando de alguna manera. Y el otro es algo que, digamos, en el caso de nuestro país es muy fuerte, toda la respuesta que viene de la familia y ahí falta agregarle la comunidad. En realidad, buena parte de las demandas y necesidades están siendo atendidas o tienen respuesta parcial o de la manera que se pueda de parte de la familia y la comunidad. Hay varias clasificaciones de estudios de América Latina respecto a los modelos de protección social, y yo hago referencia a uno de ellos, el de Juliana Martínez Franzoni, que clasifica todos los países de América Latina y dice que el modelo de protección que predomina en Paraguay es el residual familiarista. Y digamos, me quedo con eso porque, por ejemplo, hay otros autores que colocan en otro lugar, pero es tal cual. Residual quiere decir, hay como un restito de respuesta del Estado para los problemas como más latentes, y está siempre la familia al lado intentando ver cómo responder. Llámese pollada para el medicamento de la cirugía del vecino, llámese, o sea, está siempre ahí, llámese turnarse para todo el sistema de cuidados, digamos que está muy familiarizado, en fin. Entonces, nosotros tenemos en Paraguay podríamos calzar con esta clasificación que hace esa autora, un sistema muy residual familiarista. Siguiente. Bueno, en el contexto estructural también conviene ver, ya que dijimos que la economía es importante, cuál fue el papel histórico de la economía paraguaya. Paraguay, dentro del capitalismo internacional, tuvo un papel de mayor subordinación que otros países. En el siglo que terminó recién, el siglo XX, fundamentalmente 1950, 60, 70, en algunos casos 80, cuando los otros países de América Latina estaban desarrollando grandes industrias nacionales, pasaban por el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Nosotros nos quedamos sin desarrollar grandes industrias, seguimos siendo un país productor primario, que vende materia prima para que otros industrialicen, en fin. Si bien eso se complejizó, para hoy es absolutamente complejo. Eso marcó marcó de una manera muy fuerte la historia económica de Paraguay. Esto de que Paraguay es un país productor primario, ganadero, o sea, toda esta clasificación que muchas veces nos enseñaron. Porque en realidad los modelos de protección social tuvieron mucho que ver con el desarrollo de una clase obrera salarial. Y nosotros tuvimos clase trabajadora y no clase obrera, porque el modelo fabril no fue la característica más fuerte de la economía paraguaya. Por tanto, ese no es un dato menor para la historia, ya que no podemos deshistorizar. Y para entender la protección social de hoy, necesitamos también recurrir a la historia económica y política de Paraguay. Entonces, ese también fue uno de los elementos para mostrar toda esta lentitud en la configuración. Pero por otra parte, Paraguay tuvo una de las más largas dictaduras de América Latina, 3 décadas y media de forma ininterrumpida. Entonces, digamos, de alguna manera también hubo así como una pauta político-autoritaria de aceptar, ingeniárselas con lo que hay, sin desmerecer todas las luchas y resistencias. Pero en términos de políticas sociales, eso no significó un giro así rotundo, bueno. En fin, quería hacer comparaciones con otros países, pero no vamos a entrar en comparaciones, porque hay otros países que construyeron sistemas, bueno, voy a hacer, total estamos en confianza, ¿verdad? En el caso de la dictadura brasileña, uno escucha, yo he visto en YouTube este video de Sonia Fleury, dice, en época de la dictadura brasileña nos sentábamos los que hacíamos doctorado y configurábamos el SUS, este Sistema Único de Salud. Entonces, hubieron como otras variaciones en otros países que en el caso nuestro no se dio. Fue dictadura aplastante, no se generó otras propuestas que irrumpan, digamos que recién en la democracia se comenzaron a plantear que no es el modelo, que tendría que configurarse otro, etcétera. También dentro del contexto estructural, ya se dijo hoy, Paraguay no cuenta con un modelo tributario democrático, por decirlo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un modelo de impuestos, un modelo tributario que protege y exime de impuestos a los más ricos. Por eso, bueno, y acá está la senadora, los intentos que hubieron para que los ojeros paguen impuestos fueron
frenados, los intentos para que las empresas tabacaleras paguen impuestos fueron frenados, o sea, Paraguay tiene una clase política, como le llaman, que protege mucho a los ricos, entonces los impuestos no vienen de ese sector, y bueno, en realidad Paraguay es uno de los que viene manteniendo entre 10 y 13%, ahora inclusive he visto que dicen 7,9, no sé, en los últimos tiempos, una presión tributaria muy baja, siendo con Guatemala el más bajo en toda la región, según lo que los informes plantean. Los arreglos institucionales, las normas, programas, diseños y evaluaciones en Paraguay son muy dependientes. Yo diría, no sé, prácticamente estamos en manos de las recetas de la cooperación internacional. No existe alguna iniciativa, inclusive algún programa puntual que uno diga esto fue diseñado a lo paraguayo, con técnicos paraguayos, con pautas culturales paraguayas o respondiendo al patrón cultural de tal comunidad. Estamos como las disposiciones y los diseños están muy centralizados, pensados para una población de arriba para abajo. Siguiente. Y como dijimos que gracias, Odonina, como dijimos que la protección social involucra la asistencia social en términos genéricos, porque después pueden haber varios modelos, hay países que hablan de piso, lo cual es muy polémico y cuestionable, pero involucra la salud, la seguridad social y la asistencia social. Quiero hacer referencia a estos tres en Paraguay brevemente. Hay una autora que se llama Carmen Midaglia, que es una uruguaya, y dice que existe asistencia. 5 minutos. Bueno, que existe asistencia de primera generación y de segunda generación. ¿Cuál es la asistencia social de primera generación? Esas que son de tipo más tradicional, las que se dan en base a demandas. Cuando hay inundaciones, la gente que le demanda a la Secretaría de Emergencia Nacional chapas y traslados. Todas las demandas que acá hay todavía colegas, yo soy trabajadora social, que trabajan en hospitales públicos. Cuando la gente llega y dice, ¿qué puedo hacer? Tengo esta receta y tengo que hacerme tal cirugía urgente, no tengo de dónde sacar, el médico me dijo que vea dónde consigo. Y entonces uno le dice, andate a la Fundación Santa Librada, andate a la DIVE, bueno, asistencia en base a ese tipo de demandas. La silla de rueda que da el Senadis, la Secretaría para la Discapacidad. En fin, hay un montón de respuestas que entrarían dentro de esto que se llama de primera generación. También yo coloqué ahí los EVINFAS, que no es menor, que son así como centros de día donde se trabaja el tema de alimentación y otros soportes que están implementados por Bienestar Social, que es un brazo del Ministerio de Salud. Y bueno, no estoy muy segura, pero le coloco dentro de la primera. Alguna vez voy a entrar más a fondo y voy a ver si es de primera generación o no. Pero digamos, tenemos un montón, no voy a dar más ejemplos, un montón de respuestas en Paraguay que calzan dentro de lo que sería asistencia de primera generación. Y después tenemos toda la asistencia social de segunda generación, que son los programas de transferencia monetaria con corresponsabilidad, o como se le llame, como Tecopona, Abrazo y la pensión del adulto mayor. Ningunos, ni los de primera generación ni los de segunda generación, hoy están contemplados dentro del planteamiento de la protección social, para que veamos lo distante que estamos de la teoría o del planteamiento científico en Paraguay. Entonces tenemos muchas respuestitas, porque también son de bajo impacto, tampoco responden toda la necesidad de asistencia, muchas respuestitas por pedazo que salvan, subsanan a algunos, pero que no forman parte de una respuesta o de una política mayor. De hecho, no hay un solo documento que hable de política de asistencia y junte a todos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el tema asistencia para mí, como uno de los pilares de la protección social, es el que está más desdibujado, confuso, necesita estudios, necesita críticas y necesita propuestas dentro de lo que sería la protección social en Paraguay. Y bueno, tanto la asistencia de primera generación como la de segunda generación necesita respuestas, obviamente, de la salud, de la educación, de la vivienda, del empleo, de la alimentación, pero ahí también tenemos como muy desdibujado porque se nos vuelve a presentar dentro de otro pedazo. Entonces, esta dispersión y esto no ayuda.
mi supuesto es que no existe una sola política universal en la práctica en Paraguay, aunque la Constitución del 92, que es de la era democrática, dice que todos los paraguayos y paraguayas tenemos derecho a la salud, a la educación, a la seguridad, al empleo. Ahí vamos en el caso de la seguridad dice todos los trabajadores formales, etcétera, etcétera. Pero en la práctica las barreras sociales, todas, la distancia del puesto de salud, la dificultad respecto a la movilidad para llegar, o sea, la distancia de la escuela, o sea, las barreras sociales son tantas que en realidad en la práctica, aunque hayan disposiciones genéricas, pero que no ajustan en el diagnóstico, en la práctica yo diría que no hay una sola política universal en la práctica en Paraguay. Siguiente. Bueno, como estaba hablando de la asistencia, después tenemos estos de segunda generación, que en realidad, al tener fragilidad otras políticas públicas, como por ejemplo la salud, qué sé yo, en el caso de la pensión del adulto mayor, que es relativamente reciente, está pensado para el adulto mayor en pobreza, que no cuenta con jubilación, pero en realidad tampoco la suma puede salvar sus problemas, los problemas de un adulto mayor en pobreza, salvo que tenga respuesta efectiva de la política pública de salud, porque entonces ese pequeño monto va para una parte de los medicamentos, digamos, como nosotros no tenemos suficiente respuesta dentro de la salud pública, por tanto, ese es un programa que tampoco responde por esta idea de la falta de integralidad de la protección social. Siguiente. Bueno, la seguridad social es otra. No van a encontrar que la seguridad social forme parte de la protección social. Eso es más loco todavía. La teoría dice eso, pero en Paraguay la seguridad social es como otro capítulo. Entonces, nosotros tenemos también problemas dentro de la seguridad social, por más de que la Constitución establece, esto que ya dije hace rato, que todo trabajador dependiente y su familia va a contar con seguridad social. El pilar jubilatorio, que es uno de los pilares de la seguridad social, está disperso en 8 instituciones, con cajas diferentes, con normativas diferentes. El pilar referido a la salud y la asistencia, sobre todo la asistencia en medicamentos que proviene de IPS, también tiene coberturas muy diversificadas. Por ejemplo, depende del aporte, es que uno es protegido por IPS. Una persona que empezó a aportar y se accidenta y necesita una prótesis, IPS jamás le va a proveer la prótesis, tiene que tener no sé cuántos años de aporte, etcétera. Así sea accidente laboral. Entonces, hay, digamos, toda la diversificación dentro de las coberturas de la seguridad social también representan un problema en Paraguay, inclusive admitiendo el bajo porcentaje de los trabajadores formales que hoy cuentan con seguridad social. También existen lo que IPS llama regímenes especiales, como el magisterio oficial. Bueno, yo soy profesora, acá hay varias profesoras. El día que nos jubilamos dejamos de contar con atención a la salud, de esa jubilación que aportamos toda la vida. Entonces, es un régimen especial bastante desprotector, digamos, ¿verdad? Es hasta que uno llega en la etapa en que. Entonces, se le llaman regímenes especiales. Los únicos que cuentan con la cobertura de seguridad social y no aportan, porque es en base a aporte, son los veteranos de la Guerra del Chaco, que cada vez, ustedes saben, son más pocos, ¿verdad? Porque es una guerra de finales de 1930. Siguiente. La salud paso porque hoy ya se habló mucho y bueno, siguiente. Pues me dijeron 5 minutos. Solo menciono, hay muchos problemas y ustedes tienen más caracterizado respecto a la salud. Uno es el modelo, hoy ya fue hablado. Predomina un modelo muy conservador que quiere modernizarse tal como fue presentado. No va a pasar de ser una modernización conservadora, biomédica, centrada en hospitales, digamos, que dialoga poco con el saber popular, etcétera. Y por otra parte, también hay dispersión, porque ahí hay un sistema que tiene toda la respuesta de salud pública, el hospital de clínicas, los 2 hospitales para poblaciones especiales como el hospital policial, el hospital militar. Me está faltando alguno que no recuerdo. Entonces, digamos, hay como una dispersión que se junta para los informes, pero no es que la política realmente los involucre respecto a respuestas efectivas para todos. La modernización conservadora, yo creo que hoy se nos planteó muchas medidas modernizantes, pero en realidad entrarían dentro de lo que a nivel de hipótesis yo plantearía como una modernización conservadora. Se plantean muchas respuestas en base a riesgos.
la palabra vulnerabilidad entró muy fuerte en las últimas, y bueno, 2 décadas podemos decir, dentro de la agenda oficial de Paraguay. Y la vulnerabilidad alude a riesgos. Entonces, se plantea en base a riesgos, esto que los autores llaman mínimos sociales. ¿Qué es lo mínimo para que el niño de hasta 3 años no sufra riesgos? Tal vacuna, tal alimentación, tal suplemento. Y es lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo qué es lo mínimo para los adolescentes? Entonces, tenemos un sistema construido sobre una estructura de la minimalización. Entonces, es lo mínimo desde el Estado. El resto, que contribuyan los demás, pero es lo mínimo. Y dentro de esto mínimo hay déficits muy importantes referidos a la salud sexual y reproductiva, a todo lo que refiere al conocimiento, al autocuidado, al placer como parte de la salud, etcétera, etcétera. Bueno, y la idea de pobreza en realidad dejo para otro día, porque también las reconfiguraciones que tuvo la idea de pobreza dentro del Estado son muy importantes. Hace mucho tiempo era lo que refiere a ingreso, después era ingreso más NBI y hoy toda esta propuesta de Naciones Unidas, que junto con los ODS habla de una pobreza multidimensional. Entonces se nos tecnifica cada vez más, algo que en realidad no está teniendo un correlato en cuanto al impacto de los programas que se implementan. Siguiente. Paso la idea de pobreza, 1 minuto, paso. Bueno, está bien. Hablamos más después. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Estela. Después te vamos a dar más palabras. Bueno, y ahora nuestro segundo panelista, un compañero que nos acompaña desde hace años a la construcción del pensamiento crítico acá en Paraguay, Armando de Negri Filo. Él es médico especialista en emergencias médicas, magíster en epidemiología social, salud pública, área de salud global y diplomacia en salud, especializado en gestión clínica y coordinación médica. Es doctor en ciencias de política y sistemas de salud, es asesor de políticas y sistemas de salud y protecciones sociales en gestiones gubernamentales en Brasil, Venezuela, Paraguay y Bogotá. Es coordinador del Comité Ejecutivo del Foro Social Mundial y la Seguridad Social. Es coordinador general de ALAMES. Muchas gracias por la invitación. Es siempre muy desafiador, ¿no? Hacer este tipo de debate, además, en un tiempo corto. Espero que logremos provocar algunas reflexiones y a partir de ahí dar el debate hoy, pero sobre todo crear espacios permanentes de debate aquí. No sé si había una lámina anterior. Ahí está. Porque no tan anterior. Porque justamente la idea del debate que se propone hoy es para ubicarnos en el marco de las reformas, ¿no? En el ámbito regional y teniendo como objeto el tema de los sistemas de seguridad social. Esa fue la encomienda, la provocación. Pero creo que Estela ya también introduzco una otra perspectiva, que era hablar de las protecciones sociales. Y esta diferenciación entre seguridad social y protecciones sociales es muy interesante, porque ha sido un debate nada fácil que hicimos en el Foro Social Mundial de Salud y Seguridad Social, porque depende mucho de la tradición de cómo se ha construido ese tema en los distintos países, e incluso a veces un problema de lengua, ¿no? Cómo lo traducimos. Y al final nosotros quedamos con la idea de que las protecciones sociales, que a mí particularmente me suena con más potencia, habla de todas las dimensiones de la seguridad civil y política, o sea, donde están los derechos civiles y políticos, la libertad de organizarse, de expresar su posición, de expresar sus necesidades, ¿no? La libre expresión, por lo tanto, como expresión clave de la democracia, y también incluye en estas protecciones sociales, obviamente, la seguridad social y la seguridad económica, ¿sí? Y por eso amplía, e incluso últimamente amplía al tema ambiental, incluido ahí como una dimensión que está vinculada a la protección social. Por eso me parece más potente hablar de protecciones sociales, incluso porque en la
propuesta de Robert Castel en Francia, él postulaba lo siguiente, que las protecciones sociales ganan particularmente sentido en sociedades no salariales o sociedades como la europea que se transforman rápidamente en sociedades postsalariales. ¿Qué quiere decir eso? Y eso se aplica a nuestro país, ¿no? Aquí en Paraguay, en mi país, Brasil y todo, es que la mayor parte de nuestra población en ningún momento histórico ha sido por mayoría de trabajadores salariados. Ha sido a lo largo de toda la historia de trabajadores informales, de trabajadores con relaciones laborales que no eran regulares y que por lo tanto no entraban a un concepto clásico de seguridad social, donde el trabajador hace una contribución social, el patrón aporta la otra parte y el Estado aportaría la tercera parte. El modelo no bismarckiano de la Alemania del siglo XIX, que marcó mucho la organización en Europa y que llegó para nosotros, y ahí me utilizo lo que decía también Estela, no llegó residualmente, porque llegó para sectores de los trabajadores en que el capital tenía interés en formalizar la protección, por su propio interés de capital y reproducción de la fuerza de trabajo en estos sectores. Entonces, cuando utilizamos la idea de protecciones sociales en esa perspectiva de Castel, nos parece mucho más útil para pensar en algo que ya no va a estar vinculado exclusivamente a la cuestión contributiva, sino que nos va a llevar a una discusión que quiero ahora profundizar sobre cómo la riqueza colectivamente producida llega a través de un sistema de protecciones sociales a todas las personas y a una sociedad. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y ahí voy a utilizar parte de lo que he presentado y venimos discutiendo en el marco del Foro Social Mundial de la Salud y la Seguridad Social. Y por eso nos da una potencia distinta para hablar de derechos. O sea, no es simplemente el derecho a la salud, el derecho a la educación. El derecho al desarrollo nos genera un marco integrado donde la diferenciación sobre qué tipo de desarrollo estamos hablando nos obliga a un debate que es político, ¿cierto? Y además, como también Stella lo subrayaba, nos obliga a pensar cómo se sostiene, de punto de vista económico, todas las medidas que nosotros vamos a proyectar en las protecciones sociales, ¿cierto? O sea, ahí no hay cómo escapar. La discusión de desarrollo nos obliga a ubicar qué queremos como bienestar para la sociedad y luego cómo ponemos la economía a trabajar para este bienestar. Y por eso nos pareció muy interesante articular desarrollo, democracia y paz, porque finalmente la única forma de controlar una economía organizada según los principios capitalistas y neoliberales en este momento histórico es justamente radicalizar la democracia y disputar un sentido de paz y desarrollo que sea diferente a lo que está puesto. Eso me parece absolutamente clave y en eso va también un mensaje sobre no descuidar la democracia. Hoy muchos sectores, amplios sectores de la sociedad, consideran que la democracia no sirve para nada. Y eso es gravísimo. Porque en el momento que nosotros aceptamos que la democracia ya no tiene vigencia, lo que estamos aceptando es cualquier cosa, que nos dé alguna respuesta a nuestras necesidades inmediatas. Y eso pasa a ser realmente destructor de toda posibilidad de construir proyectos colectivos y además rompe todas las posibilidades de generar realmente decisiones que escuchen la necesidad de la población y transformen eso en política pública de forma efectiva. Entonces ahí hay un problema que deberíamos tener muy presente, o sea, no podemos discutir protecciones sociales sin discutir el marco de economía para sostener eso, pero además no podemos hacer eso si no radicalizamos la lucha por la democracia. Y luego la forma de pensar el desarrollo dentro de una perspectiva de justicia social y justicia ambiental. Creo que ya quedó claro aquí con las intervenciones anteriores también que el tema ambiental ya no podemos tratarlo como otro tema, el tema ambiental está profundamente articulado con estas dimensiones que estamos hoy discutiendo acá en el ámbito de las políticas sociales. Siguiente, por favor. Y aquí, ayer me llegó esta foto, ¿no? Por internet. ¿Ustedes han visto esta foto? ¿Y cuál fue la reacción de ustedes frente a lo que está escrito ahí? ¿Qué sentimiento tiene uno frente a lo que está escrito ahí? Se destaca luego, en mi lectura, la idea de que ya perdimos nuestra oportunidad, los de siempre nos han quitado todo y los otros nos han traicionado. Bueno, ahí está un análisis histórico muy interesante. En el contexto chileno, eso significa
el proceso histórico, donde el golpe de Pinochet abre paso a un experimento radical que solo podría hacerse en un régimen dictatorial, de instalación del neoliberalismo con todo, ¿no? Con todos los juguetes, todo. Y eso, lo que está dicho aquí, nos han quitado todo. Pero los otros, la oposición política al régimen, lo que sucede en la concertación, nos han traicionado y nunca llegó la alegría, nos destruyeron la esperanza. Bueno, ese es un análisis político brutal, ¿cierto? Y habla del problema que hemos tenido en varias experiencias recientes de reforma, y bien Robert lo ha destacado, las reformas no son solo la reforma del Banco Mundial, nosotros hicimos varias otras reformas fuera del marco del banco muchas veces, pero que a la larga no lograron entrar a la esencia del problema que marca nuestras sociedades, que es la profunda desigualdad, cosa que hemos heredado de una construcción histórica desde la colonia, el esclavismo, ¿no? La forma, digamos, marginal en que entramos en el mismo proceso mundial y económico, y luego la manera como se socava la perspectiva de sociedades con mayor grado de bienestar, de esperanza, porque justamente la alternancia que se da entre los proyectos más radicales en el ámbito del capitalismo y el neoliberalismo, no encuentra una solución opuesta realmente consistente en las alternativas que van surgiendo. Eso creo que sería una discusión muy interesante para evaluar cuál fue el impacto de los años que tuvimos de gobiernos progresistas, sobre todo porque tenemos que evaluar, porque lo que viene para adelante, no para atrás, es que vamos a tener, como ahora en Argentina, nuevas oportunidades. ¿Y será que vamos a hacer la misma cagada? Ese es el problema, ¿sí? O sea, ¿será que volvemos a la insuficiencia? ¿Será que vamos a estar otra vez en el límite del orden que fue creado originalmente, institucionalmente en nuestro país? Eso es un problema. Y que en Brasil también nos agobia, porque no se trata ahora de volver al gobierno en Brasil, sino de saber con qué propuesta volvemos al gobierno, porque vamos a volver en un momento u otro. El tema es qué vamos a hacer. Y por eso este cartel, para mí tiene un tema que es brutal, que es, a la larga, estos abuelos están preocupados con el derecho individual de su nieta. Este cartel no habla de un derecho colectivo, de un sistema alternativo para todos, en que su nieta pueda vivir en una sociedad que tenga derecho para todos. ¿Será que estoy siendo muy cruel con el afiche? Pero la verdad, a mí me parece que eso es muy grave. O sea, que a la larga, esta sí fue una victoria de un sistema que individualizó las expectativas, que hoy apuesta por igualdad de oportunidades, tal cual dice el cartel, y no habla en proyectos igualitaristas de una sociedad donde los derechos sean para todos y para todos. Eso está instalado. Y no lo digo solo por el cartel, le digo por muchos estudios que muestran que hoy nuestras sociedades internalizaron la idea que lo que cada uno y cada una quiere es la igualdad de oportunidades para competir con el otro, para, según su propio esfuerzo, lograr su bienestar. Pero no hay un proyecto hoy que esté compartido como sociedad, en que todos estén incluidos por definición, y una base solidaria, fraterna, y que estoy preocupado por gente que nunca voy a conocer, que vive allá en el norte del país, nunca le voy a encontrar, pero estoy preocupado por ellos, porque estoy en el marco de un proyecto solidario. Eso no está instalado en nuestras sociedades. Por eso es tan fácil dividirnos, tan fácil maniobrarnos. Es un debate clave. Entonces, claro, yo estoy muy de acuerdo que la política la tenemos que construir en diálogo con la sociedad, un diálogo radical. Pero ojo, esta sociedad hoy está capturada por una perspectiva muy conservadora, ¿sí? Y ahí lo que tenemos que ver es de qué manera instalamos en este debate otro referencial. Siguiente, por favor. Y por eso tenemos que identificar algunas barreras que son formidables desde el punto de vista de las narrativas que hoy dominan las representaciones colectivas en la sociedad. Primero, una que me parece muy, muy potente, que es de la proporcionalidad natural, que nos llega ya con la colonización y la Iglesia Católica diciendo que hay ricos y hay pobres, y a los pobres va, bienaventurados los pobres que van al reino de Dios, ya. Y con eso se cristaliza un orden social donde yo ya no cuestiono la existencia de rico y pobre, no cuestiono la desigualdad, porque eso se transmuta después en varias políticas a lo largo de los siglos que consideran eso un fenómeno natural. Y que enseguida va a tener gran impacto en la definición de la pobreza y la forma de enfrentar la pobreza. Pero ese es un tema profundo en la sociedad y no es reciente, un problema que incluso
da paso a una lógica de la caridad, o sea, los que tienen, muy bien, y cómo se desobligan con relación a los demás, haciendo acciones de caridad, ¿cierto? Y eso es muy fuerte en la sociedad, incluso en la categoría médica, eso es fuertísimo en la historia de la categoría médica en nuestros países, los médicos haciendo la caridad, pero muchas veces totalmente desobligados de un proyecto más radical, ¿no?, de igualitarismo y tal. Segunda narrativa muy fuerte es el mérito, aquí relacionado al trabajo formal como lo que autoriza que estos trabajadores tengan la protección de la seguridad social. Esto es fuertísimo también, es algo muy instalado moralmente, o sea, el trabajador formal, el trabajador que tiene derecho a la protección, ¿cierto? Y en el imaginario social eso tiene un impacto muy grande que permite, por ejemplo, que yo tenga un IPS solo para 19% de la población y los demás no tengan, y eso queda ahí como algo natural, autorizado por el mérito inherente al trabajo. Y eso es muy fuerte como narrativa. En todos nuestros países de alguna forma eso se instaló en distintos momentos y hasta hoy genera una fragmentación, ¿no?, en la forma de ver la sociedad como espacio de algo más solidario entre todos. Siguiente. La narrativa de la cuestión de la pobreza, que se instala muy fuertemente a partir de los 70, cuando se elimina el debate sobre el derecho al desarrollo, porque fue eso que pasó políticamente, y se instala la referencia al debate sobre combate a la pobreza. Y de ahí se crea todo un aparato académico de investigación, de formación. Miles y miles y miles de personas son becadas para ir a estudiar en las universidades del norte del mundo, para aprender cómo establecer el combate a la pobreza, o la disminución de la pobreza, mejor dicho, como sinónimo de la política social. Y eso está instalado hasta hoy. Mira, cambiamos gobierno, entra en gobierno, progresista, menos progresista, tú vas a discutir eso y la mayor parte de los técnicos está encuadrado en eso. Y traen su diploma de Harvard, de Johns Hopkins, de Cambridge, para decir que eso es así, porque es la única manera de hacerlo. Y ahí el debate pasa a ser, ¿quién amerita la protección social derivada de la pobreza? Donde tengo que probar que soy pobre para tener protección social. Y eso es una indignidad total, ¿cierto? Total. Pero eso es tan fuerte, pero tan fuerte, que hace con que el debate sobre la economía no se establezca, porque ahí pensamos en una equidad basada en la idea de que el Estado no tiene dinero para todo, entonces va a concentrar el dinero de forma focalizada. Y la narrativa, que es muy potente también, del poder en la sociedad, basado en la propiedad del dinero, en la acumulación de dinero. Eso un investigador argentino sobre el tema del narcotráfico, decía, el narcotráfico tiene una capacidad de acumular dinero extraordinaria. ¿Qué hace con este dinero? Al inicio de la gran transnacional que es el narcotráfico, ellos guardaban en cédulas, no sabían dónde meter eso. Ahí descubrieron que este dinero podría ser transformado en capital financiero. Y hoy el dinero del narcotráfico y tantas otras actividades ilícitas está instalado en el sistema financiero internacional. Y este sistema financiero hace préstamos, establece endeudamientos para individuos, ciudadanos, pero también para gobierno, para nación entera, y sobre esta base del endeudamiento establece un control brutal sobre lo que se va a hacer en el plan económico y en el plan social. Por eso es un debate estructural sobre el tema de los paraísos fiscales, sobre la lógica de las cadenas de empresas transnacionales que acumulan y circulan capital financiero que uno no sabe más qué es de verdad y qué no es. Todo un capital ficticio, improductivo, pero que genera un grado de dependencia brutal. Y eso tenemos que entenderlo bien, porque la financiarización de la vida es uno de los principales obstáculos a nuestra autonomía, a la soberanía, y en este caso particular a poder tener unas protecciones sociales universales. Si no entendemos eso, no entendemos la regla fundamental del juego hoy. El juego hoy es que nosotros estamos colgados, ¿no?, en un sistema de financiarización que controla todas las políticas sociales, y ahí la cobertura universal de salud es una propuesta de financiarización.